Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla, España. Sean bienvenidos un día más a nuestro culto de adoración y de predicación de la palabra del Señor. Bienvenidos todos. En el día de hoy le damos gloria y honra al amado, al eterno y al que vive para siempre. Amén. Sea glorificado su nombre. Bien, vamos a ver en el día de hoy un tema que se titula La verdadera iglesia. Repito, la verdadera iglesia. Vamos a ver a través del Nuevo Testamento, vamos a ver la forma en cómo el Señor estableció su iglesia y también vamos a ver qué es el propósito, cuál es el objetivo, el deseo que el Señor quería para que tuviéramos en su iglesia. ¿Qué significa espiritualmente? ¿Qué significa la iglesia como tal? Y vamos a ver si realmente estamos haciendo las cosas bien, si realmente hemos entendido lo que significa y lo que simboliza el hecho de ser parte de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre. Te doy la gloria, la honra y toda la alabanza a ti, porque tú te la mereces, Padre. Señor, te ruego que tú me anules a mí y que sea el Espíritu Santo el que hable en esta mañana. Que tu iglesia entienda, sepa y comprenda qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, Señor. Te damos toda la gloria que tú mereces, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Señor, perdónanos en aquello en lo que te desobedecemos, en aquello en lo que tenemos que seguir creciendo, entendiendo y comprendiendo tu propósito en nosotros. Padre, gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros, Padre. Por eso te doy toda la gloria que tú mereces. En el nombre de tu Hijo Yeshua, te lo pido todo. Amén y amén. Bueno, el libro de Mateo, capítulo 16... Vamos a ver a partir del versículo número 16, Mateo 16, 16. Vamos a ver ahí un par de versículos en lo que vamos a entender, porque hay personas que creen que el fundador de la iglesia es Pedro. Y como cree en este caso la Iglesia Católica Apostólica Romana, que el fundador de la iglesia fue Pedro o Cefas, como lo quieramos llamar, y eso no es correcto, eso no está bien interpretado. Hay que entender que el Señor nunca, nunca, nunca depositaría la creación de su iglesia en un ser humano, hijo de hombre, engañador, dado a la maldad, sino que por el contrario lo haría en la persona y en la obra de su Hijo Jesucristo, ¿vale? Pero sin embargo muchos se confunden, algunos intencionadamente intentan confundir para que el negocio siga siendo lucrativo para muchas entidades religiosas. Bien, Mateo capítulo 16, en el versículo 16 dice lo siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Bien, vamos a leer, hemos leído hasta ahí, ¿vale? Porque, aunque podemos seguir leyendo, el 19, por ejemplo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Bien, bueno, lo primero que vemos aquí a la hora de la verdadera iglesia, que estamos viendo en el día de hoy, la verdadera iglesia es que fue directamente deseo de Dios hacia su Hijo Jesucristo, el hecho de la iglesia. En el verso 18, cuando dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre porque eso hay que entender que es como un juego de palabras, ¿vale? Kefas es piedra en hebreo, y Petro, piedra, Kefas, y sobre Pedro, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no permanecerán. Bien, el Hades es la zona inferior, la zona, digamos, del infierno, la zona de la muerte, la zona donde no quiere ir nadie. Es una zona que está, digamos, subterránea, ¿vale? Donde estaban las tumbas, donde se entierra a la gente, ¿no? Por eso dice la Biblia de que las puertas del infierno no lo dominarán, ¿vale? Pero aquí en este texto no está diciendo que Pedro va a ser el fundador de la iglesia, no, sino que igual que en Pedro va a poner ese espíritu de, digamos, de evangelización, ese espíritu de predicación, ese espíritu de convencer a otros, como le dijo, a ti te haré pescador de almas. Es ni más ni menos que el deseo del Señor de que a través de personas, a través de hombres y de mujeres, sean dados a que las demás personas conozcan la obra y la misericordia de Jesucristo. No que sobre Pedro va a edificar la iglesia y sin Pedro no habría iglesia. Eso no tiene lógica. Sin Pedro no tendría iglesia, porque Pedro es un ser humano que tiene sus pecados y su pecaminosidad. Lo que sí dice el Señor es que igual que sobre ti pongo este espíritu para que tú evangelices y para que tú testifiques, tú eres el encargado también de hacer lo mismo en las demás personas. Es ni más ni menos que el ejemplo que tenemos en Saulo de Tarso. El apóstol Pablo pasó exactamente igual. También cuando iba hacia Damasco, ustedes saben ya la historia, el cual una luz muy fuerte lo tira del caballo, lo ciega, y luego a continuación le dice que va a tratar con él, va a trabajar con él, ¿para qué? Para que lleve la palabra a todo aquel que la necesita, a reyes, a gobernantes y a gentiles. Pero va a llevar la palabra, pero Pablo no es nada en la iglesia del Señor, es ni más ni menos que una persona más que Dios ha usado para predicar el Evangelio, pero es un ser humano igual como todos nosotros. El Señor lo dice en su palabra, que no hay nadie bueno, ni tan solo uno, y que todos somos personas que cometemos pecados, y que todos somos personas que tenemos que arrepentirnos y personas que tenemos que humillarnos a Dios. Solamente que Dios usa a una serie de hombres y de mujeres que vemos a través de la Biblia para que sean los que vayan, digamos, entre comillas, abriendo camino en pueblos, en ciudades o incluso en naciones, que vayan abriendo camino para que la palabra de Dios sea predicada, para que la palabra de Dios sea conocida, para que las personas vayan de la muerte a la vida y la vida eterna, y del pecado al arrepentimiento. No es ni más ni menos que eso. Por eso, hermanos, lo primero que vemos es que fue fundada por Jesucristo y para salvación, porque dice que las puertas del Hades no la dominarán. O sea, las puertas de la muerte no la dominarán. Luego, hermanos, tenemos que creer y que entender que la iglesia del Señor permanecerá para siempre. Y por más deseo que tenga Satanás de acabar con ella, en ustedes está no permitirlo. En ustedes está que Satanás no se salga con la suya y destruya la iglesia de Jesucristo. Amén. La iglesia que Yeshua HaMashiach creó a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, en el monte del Gólgota. Amén. Porque lo dice ahí, en un principio, el deseo de Dios no es que se pierda nadie.
nadie, y que todo el mundo lo conozca a Él, y que todo el mundo vaya al arrepentimiento. Pero es que todavía menos es el deseo de Dios de que su iglesia sea destruida y de que su iglesia no prevalezca ni permanezca. ¿Entiende lo que les quiero decir? Por eso es tan importante entender y creer que tenemos el poder, como dice en el versículo número 18, el final, y las puertas del Hades no la dominarán. Las puertas del Hades no podrán con la iglesia. ¿Y quiénes forman parte de la iglesia? Todos aquellos que han creído en Jesús como Señor y Salvador, y todos aquellos que cumplen su palabra y que hacen la voluntad a través de su palabra. Por eso, hermanos, entiendan que la iglesia se crea a través de la evangelización. De la evangelización. Cuando los apóstoles se quedaron en Jerusalén, hubo una revuelta para que salieran a predicar a las naciones, para que salieran a predicar a todo el mundo. Por eso es tan importante que se predique el Evangelio a todo el mundo. Y no es menos importante que todos y cada uno de nosotros demos testimonio de que tenemos un Jesús vivo y un Jesucristo real. ¿Amén o no amén? Amén. Esa es la realidad. Ustedes tienen que predicar la palabra, decirle que tenemos un Cristo que sana y que salva y que hace milagros. Solamente tenemos que creer en Él. Porque lo dice la Biblia, que el Hades no prevalecerá contra mi iglesia. El infierno no podrá contra mi iglesia, porque igual que Cristo venció a Satanás cuando resucitó al tercer día, eso es lo que le espera a la iglesia, resucitar al tercer día. Pero cuidado, una iglesia que ande en orden, una iglesia que ande en santidad, una iglesia que ande en integridad. Como dice el Señor, vendré a por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Cuidado, cuídense, porque hermanos, parece que todo está bien y parece que no hay problema. Pero Él dice que vendrá a por una iglesia que no tenga manchas ni arrugas. Así que miren ustedes mismos qué es lo que tienen que digamos, eliminar de sus vidas, corregir de sus vidas, enderezar de sus vidas, para que cuando venga el Señor, que viene pronto y que nadie sabe cuándo viene, pero que viene pronto, estemos preparados todos para irnos con Él. ¿Amén? Bueno, vámonos al libro de Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4 y versículo del 1 al 6, vamos a estar leyendo qué es lo que nos dice la palabra a través de la unidad que tiene que haber en la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 1. La unidad que tiene que reinar en la iglesia. La unidad que tiene que haber en la iglesia. Dice la palabra lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Hasta ahí. Luego, Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, ese es el verso 6. Entonces, aquí ven ustedes como realmente no hay diferentes tipos de iglesias. Cuando ustedes prediquen, testifiquen a otros y le pregunten cuántas iglesias hay, no hay diferentes tipos de iglesia, hay una sola iglesia. Lo que hay son diferentes denominaciones que el hombre pone esas denominaciones: pentecostales, carismáticas, bautistas, anglicanas, presbiterianas, luteranas, calvinistas, católicas, lo que sea. Pero en realidad esos son denominaciones
que los hombres, por una razón o por otra, han creado. ¿Por qué? Porque enfatizan, por ejemplo, más los dones del Espíritu que el bautismo. Y otros enfatizan más la importancia de bautizarse y menos el mover del Espíritu. Unos creen más en el mover de los dones, en el mover del Espíritu Santo, de las manifestaciones, y otros creen menos en ello. Unos tienen duda sobre los santos, sobre la Virgen María, sobre las ofrendas, y otros, por el cambio, pues creen que la Virgen María fue una mujer muy ungida por Dios, pero solamente eso. No tienen en cuenta a los santos que han muerto ya antes, como San Fulanito, San Menganito, San Zenganito. No los tienen en cuenta, sino que fueron personas como usted y como yo, que hicieron en un momento determinado de su vida una labor para la Iglesia de Cristo. Sin embargo, hay otras iglesias que los tienen enterrados a arzobispos, ancianos, presbíteros, pastores en las iglesias y cosas similares. O sea, eso no es ni más ni menos que costumbre de hombre. Y el Señor nos invita a apartarnos de todas esas costumbres de hombres. Es lo que Él le dijo también a los fariseos, cuando guardaban el sábado, cuando no ayudaban al prójimo el sábado, pero sin embargo salvaban a la bestia el sábado porque es la que le daba de comer y la que araba el campo y de la que cogerían la leche con las vacas y las cabras y todo esto. Sin embargo, si una cabra se cae o una vaca está mala, sí me preocupo en trabajar y rescatarla. Pero, sin embargo, en sanar a mi hermano o mi hermana que me necesita, no puedo ir porque es sábado, ¿no? Yo les confieso personalmente, es mi idea personal, que no acabo de comprender el sábado como día de descanso, que no se toque nada. Es mi forma de verlo, ¿no? Porque dice la Biblia, el libro de Mateo, que el primero que quebrantó el sábado se llamaba Jesús. Amén. Y cuando dice la Biblia que el primero que quebrantó el sábado fue Jesús, Jesucristo, lo dice por algo. La Biblia lo dice por algo. Él fue el primero que rompió el sábado. Y Dios, Él lo dijo también, el sábado fue hecho para vosotros, no vosotros para el sábado. ¿Vale? El sábado hay que entenderlo, los judíos le dan mucha importancia, incluso los mesiánicos le dan mucha importancia al sábado. Muy bien, está muy bien todo eso, muy bien. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, celebramos el domingo. Pues gloria a Dios también por eso, el Señor lo quiso así. Pero que hay que entender que está hecho para descansar, muy bien, para meditar en la palabra, para estudiar la palabra, pero también se pueden hacer otras cosas el domingo, ¿eh? Hay personas que necesitan trabajar por la razón que sea el domingo. Bueno, pues puedes ir al culto por la mañana y trabajar por la tarde, o viceversa. Trabajar por la mañana e ir al culto por la tarde. Se pueden hacer las dos cosas. El Señor, yo digo siempre igual, sabe todas las cosas. Y yo me quedé con un texto también que el apóstol Pablo se escribía a la iglesia de Jerusalén, a los hermanos en la fe. No le pongáis más carga a los nuevos convertidos que ni nosotros ni nuestros padres pudieron sobrellevar. Que se limiten a no entregar las ofrendas a los ídolos, a no ser idólatras, a no andar en fornicación ni en adulterio, y que compren la palabra y que se queden así, porque reconozco y es verdad que hay denominaciones mesiánicas que enfatizan en la circuncisión, si no, no es parte de la iglesia. Bueno, es una cosa en la que habría que discutirla, ¿no? Yo no estoy aquí para discutir, pero también que hay que tener en cuenta un poco, como dice Pablo en Romanos, de nada sirve circuncidarte si luego no cumples la ley. Y de nada sirve querer hacer las cosas por ritual cuando luego no cumples la ley. Ya el Señor enfatizó eso en Mateo 23 con los fariseos hipócritas, que diezmáis absolutamente todo, que cumplís el sábado, que hacéis todo de todo, sin embargo no tenéis amor ninguno. Y solamente tenéis letra, y la letra mata, pero el amor edifica. Amén. Y no hacéis nada por nadie, y no hacéis nada por el prójimo. No visitáis a las viudas cuando necesitan, no ayudáis al extranjero cuando no tiene que comer, no les tendéis la mano a un gentil o un publicano, sino que miréis solamente por vosotros. Y el Señor lo dijo: circuncidad el prepucio de vuestro corazón y conoced a Dios. Amén.
Quitad todo aquello que sobra, quitad lo que impide que de verdad veáis la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, porque también incluso entre los hermanos judíos mesiánicos, también existe entre ellos esta polémica del sábado y de si quieres pertenecer, pues circuncidarte y un largo etcétera, ¿no? Yo siempre he pensado que si el Señor contó con los gentiles y Pablo no dice absolutamente nada de que el gentil se circuncida, lo dice por algo. Amén. Por eso dice aquí la palabra que un solo, en el verso 5 o el 4 de Efesios 4:4, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. O sea, es como también dice el apóstol Pablo, Apolo regó, Pablo sembró, Apolo regó, el otro, ¿qué digo yo? Le echó fertilizante hoy en día, ¿no? El otro lo puso al sol, el otro lo puso a la sombra. No, hermano, no. Es todo lo mismo, es todo igual. Es que yo abrí esa iglesia y el otro vino y yo la levanté y el otro... No, da igual lo que hagas. Si te haya puesto Dios para levantar una iglesia, como para conservarla, como para administrarla, como para llevarla a otro lugar. El caso es que todos pertenecemos a una misma iglesia y que todos pertenecemos a un mismo Señor y al mismo Dios y Salvador. Todos, y que todos tenemos que hacer la voluntad de Él, ¿vale? Vamos a ver el versículo 11 de ese capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer a partir del 11, que dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Bien, en la iglesia ya el apóstol lo deja claro. En las iglesias de Dios, en las iglesias del Señor, en las iglesias de Jesucristo, en las iglesias donde hay orden, lo dice: profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Vale? Profetas, evangelistas, pastores, maestros, que da igual el orden en el que esté escrito, que da igual la autoridad en la que estén puestos, que da igual, que lo importante es que absolutamente todos trabajamos para un mismo propósito y objetivo, que es que las almas conozcan a Yeshua, Amén, el Hijo de Dios. Ni más ni menos, hermano, que lo conozcan a Él. Que no te conozcan a ti ni me conozcan a mí, que no, que lo importante es que lo conozcan a Jesús, que es el que tiene el poder para sanar y para salvar y para dar vida eterna. Él es el único, no hay otro, y nosotros somos meras herramientas en sus manos, y herramientas que se desgastan, y herramientas que se rompen, y herramientas que se parten, y herramientas también que se pierden y no vuelven más. Y nadie las encuentra, pero todos somos parte de la iglesia de Jesucristo y todos tenemos que ir en un mismo sentir y en una misma forma de ser. Y como dice el verso 14, ya no somos niños fluctuantes llevados por viento de doctrina o por estrategia de hombre para engañar con astucia en las artimañas del error. Hermano, no se dejen engañar por cualquier ministerio que le predique un evangelio diferente al que esté en la Biblia. No se dejen engañar, no se dejen confundir. ¿Por qué? Porque hay muchos ministerios, muchos teólogos que hacen de un texto
su pretexto para tener un contexto y luego hacer lo que ellos quieren, porque todos lo conocemos, cogen textos aislados para luego hacer lo que bien a ellos les parece, y eso no puede ser. Tenemos que entender toda la Biblia como un conjunto, entender la palabra de Dios como un conjunto, y no escoger versículos conforme a mí me interese o conforme yo tenga en ese momento la decisión de predicar algo porque me interese a mí. No, el maestro que dijo, ¿me amáis? Sí, guardad mis mandamientos. Así de sencillo, así de simple, él lo dijo. Vamos a ver, yo no he venido a abolir la ley, he venido ¿a qué? A que se cumpla, a que se cumpla. No hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, no. ¿Por qué? Porque ni es antigua la ley, ni es nueva el Evangelio. Todo es un mismo propósito. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es un conjunto de salvación del hombre, de enseñanza para el hombre, de salvación para los seres humanos, que o te conviertes y te arrepientes de tus pecados y de tus malos caminos, o te vas al infierno. Que el Señor estipuló un modelo de vida para los seres humanos, que el Señor entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y todo eso lo aprendemos en la iglesia. Y lo aprendemos leyendo la Biblia e interpretándola, pero interpretándola con sensatez y con sentido común, hermanos. Por eso, cuando ustedes tengan dudas, pregúntale a sus pastores, pregúntale a los maestros de escuela dominical, o a copastores, o a ancianos que de verdad entiendan de la palabra, para que no sean llevados de un lugar a otros. Amén. Y las iglesias bautistas, las iglesias pentecostales, las carismáticas, esos son denominaciones. Lo que en verdad tenemos que hacer es todos un mismo sentir. Amén. Vamos a ver ese mismo libro de Efesios en el capítulo número 2. En el capítulo número 2 de ese mismo libro de Efesios, en el verso 19. 2:19, a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Dice, por eso, en el 19, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, luego, ¿sobre qué tiene que estar basada una iglesia cristiana? ¿Sobre qué tiene que estar basada? ¿O sobre quién tiene que estar basada? ¿O sobre qué cosa? Muy sencillo. Fundamento. El verso número 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Es la principal piedra del ángulo, Jesucristo. No hay otro, solamente Él. Pero hay que tener en cuenta los escritos de los apóstoles y los escritos de los profetas, porque también los apóstoles y profetas escribieron bajo la unción del Espíritu Santo. No escribieron por escribir, sino que escribieron porque eran guiados por Dios. Eran guiados para que Dios fuera el que se glorificara siempre. Y eso es Jesucristo, ¿vale? Pero que entiendan que lo principal, la piedra principal, la más importante, Jesucristo. Y a partir de ahí, los escritos de apóstoles y los escritos de profetas, ¿vale? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Vamos a ver ahí. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo número 7. Vamos a ver también qué es lo que nos dice la Biblia aquí. Primera de Corintios 3,
11. Y dice lo siguiente: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, hermanos, nadie. Nadie puede poner otro fundamento, ni de ángeles, ni de profetas, ni de apóstoles, ni de evangelistas. Nadie. Aquí el único que tiene todo el poder y toda la autoridad se llama Jesucristo. Amén. ¿Amén? Tengan en cuenta siempre ese texto. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas tienden a idolatrar a las personas. Y eso no es de Dios. Y ustedes saben que la idolatría para nada le gusta a Dios. Pero aún menos el idolatrar a otras personas, a ministerios, a pastores, a evangelistas, a profetas, a cantantes, a mucha gente. Porque muchas iglesias, la verdad, hermano, hacen más caso a lo que diga el pastor que a lo que diga la Biblia. Eso lo he visto yo también, que hay congregaciones que si la Biblia dice blanco, pero el pastor dice gris, va a ser gris. Cuidado, eso es un gran error. Eso es un gran error. Si la Biblia no dice algo, o lo que dice el pastor va en contra de la Biblia, hermanos, tengan cuidado, oren y piensen si realmente ese es el lugar donde Dios les ha puesto a que se congreguen. Y si un pastor no les dice que tengan cuidado con su comportamiento, que tengan cuidado con la forma en cómo llevan sus vidas, sus matrimonios, sus hijos, su familia, que tengan cuidado porque no están haciendo las cosas bien. Si no les dice eso el pastor, hermanos, mi consejo, que vayan planteándose ir a otra iglesia, hermano, porque dice la Biblia que el pastor, el líder, el sacerdote, el levita tiene que enseñar a la congregación, diferenciar lo santo de lo profano. Amén. Y ustedes saben que el Señor cela a un pueblo santo. Él dijo: sed santos porque yo soy santo. ¿Es verdad o es mentira? Amén. No lo digo yo, lo dice Él. Sed santos porque yo, Yahvé de los ejércitos, soy santo. Amén. Así que, hermanos, se lo digo, si le están alegrando los oídos, tengan cuidado con esa iglesia y con esos ministerios, hermanos. Porque el Señor, el Maestro y Pablo nunca alegró el oído de nadie, sino que le dijo las cosas tal y como son y de la forma en la que son. Si no, lean ustedes el Nuevo Testamento y se van a dar cuenta. Y si no, lean ustedes los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, Daniel, léanlo, a ver qué es lo que dicen ahí. Lean Malaquías, lean muchos. A ver si reían al pueblo o por el contrario advertían al pueblo de la condenación que les venía encima, como no se pusieran en orden delante de Dios. Pero hoy en día, la iglesia, la que estamos viendo hoy que debe de ser, la realmente ha cambiado mucho de la realidad. Solamente buscan el número y solamente buscan el dinero, la fama, el poder, tener nombre. Pero sin embargo, no tienen en cuenta el hacer la voluntad de Dios, que los pastores anden en santidad, que enseñen la santificación, que den testimonio de santificación. Por el contrario, hacen lo que bien les viene en gana. Así que, volviendo al texto de 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua. Ese es el único fundamento. Él es el que tiene toda la autoridad. Él está por encima de todos nosotros y estará siempre. Colosenses capítulo 1. Libro de Colosenses capítulo 1. A partir del versículo número 15. Porque vamos a ver ahí
Si hay alguien que tenga duda todavía entre la diferencia entre Cristo y Yahvé, entre Yeshua y Dios, entre el Espíritu Santo y Jesús, o entre Jesús y el Espíritu Santo, Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 20. Vamos a estar leyendo. ¿Están allá? Dice lo siguiente: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice el verso 17. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Y es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él, en Yeshua, habitara toda la plenitud. Y dice el 20, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Luego, ¿Cristo es Dios? Sí. Claro que sí que Cristo es Dios. ¿Dios es Cristo? Sí, claro que sí, lo hemos visto aquí. Está muy claro. Cristo es la imagen, o sea, lo que sus ojos han visto, el cuerpo de un ser humano que vio los apóstoles como Mateo, como Pedro, como por ejemplo Santiago, como Felipe, todos los que le acompañaban. Vio esa imagen de un cuerpo humano visible, de un Dios que es invisible, como vemos en el Antiguo Testamento, un Dios invisible, que solamente lo vieron muy pocas personas y que no quería que nadie lo viera porque era tanta la gloria que él desprendía que no quería ser visto. Pero ya cuando descendió Jesús a la tierra, cuando estuvo con nosotros, este Dios creador tuvo imagen de un ser humano llamado Yeshua. Yeshua significa Salvador. Salvador. Amén. Yeshua es Salvador. Entonces es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque lo primero que creó es a su Hijo, a Jesús. Lo dice la Biblia al principio, en el libro de Génesis. Y dijo Dios, hagamos al hombre. No dijo, voy a hacer al hombre como me dé mi la gana, no. Dijo, a él, a su Hijo y al Espíritu de santificación. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. No a mi imagen, sino a nuestra imagen y semejanza. Con poder, con autoridad, de amar, de perdonar, de interceder, etcétera, etcétera. Luego, hermanos, Dios es Cristo, Cristo es Dios, y todo en uno, todo es un conjunto. Y luego sigue escribiendo el apóstol. Fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles. Él es antes que todas las cosas. Está escribiendo para aquel que tenga duda sobre si Jesús realmente es Dios, como hay otras corrientes, entre comillas, corrientes religiosas que dudan de que Jesús sea Hijo de Dios. Amén. Lo ponen como, bueno, un hombre, un profeta, un hombre que hacía milagros, un ser humano que caminó en santidad, etc. No. Yeshua lo dijo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque las obras que yo hago es porque mi Padre
me las ha dado para hacer. Mi Padre y yo uno somos. Donde yo quiera que esté, allí también estaréis vosotros. Y he ido a preparar un lugar para vosotros. Amén. A preparar un lugar para todos aquellos que creemos en Él. El Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Si Dios no quiere que habite la plenitud en su Hijo, les puedo asegurar que no hubiera tenido poder y autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera principados y potestades, para resucitar, para sanar, para parar la tormenta, para hacer el milagro del pan y los peces, para resucitar al tercer día, para enseñar, para dar testimonio, para todo. Si no hubiera estado Dios con él, no hace nada de esto. Es la prueba de que Dios estaba con él y que él quería que se hicieran las cosas de esa manera. Amén. Cuando fue a morir lo dijo: Señor, pasa de mí esta copa, porque tenía miedo, porque sabía lo que le esperaba. Pero ¿qué dijo a continuación? Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Si hubiera sido una persona diferente, si hubiera sido alguien que venía a destacar entre el resto, les aseguro que no se hubiera dejado ni prender ni morir. Al contrario, hubiera salido huyendo. Huyendo. ¿Quién se deja coger, prender, golpear, maltratar y morir? Nadie. Nadie. Ninguna persona con intereses haría esto. Saldría corriendo en la noche, saldría corriendo, se reirían todos, pero se salvaría. Sin embargo, el maestro Yeshua estuvo hasta el final, porque era el Hijo de Dios. Él sabía que tenía que pasar por ahí y que ese era un cuerpo que tenía que dejar, como nosotros también cuando muramos tendremos que dejar este cuerpo que tenemos, pero nuestra alma seguirá viva y estará, si ustedes quieren y andan en santidad y andan en orden y cumplen la Biblia y hacen las cosas que tienen que hacer, pues también verán al Señor arriba en el cielo. Amén. Vale. Pero vamos a ver también ahora lo que aquí ha quedado claro también, que la verdadera iglesia entiende, comprende que Dios y Cristo lo mismo es. Amén. Vale. Tito, capítulo 1. Tito. ¿Dónde está Tito? Tito está casi al final. Después de primera, de segunda de Timoteo, viene Tito, luego viene Filemón y luego viene Hebreos. ¿Vale? Está 2 libros antes de Hebreos. Tito es muy pequeño. Tito solo tiene 3 capítulos y abarca como 2 hojas aproximadamente en la Biblia. Pero es un libro donde vamos a ver cómo también habla mucho a la iglesia. ¿Vale? Tito capítulo 1, versículo del 5 al 10. ¿Están ahí ya? ¿Sí? Bien. Dice lo siguiente aquí el apóstol, y ahora vamos a ver un poco relacionado con los ministerios en la iglesia, ¿vale? Dice, requisitos de ancianos y obispos, ¿vale? Quiero dejar claro que prácticamente es lo mismo. Cuando la Biblia dice ancianos, obispos, prácticamente está diciendo lo mismo. O sea, personas responsables dentro de la iglesia, ¿vale? Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El anciano o el obispo debe de ser irreprochable, ¿vale? O sea, que no se le echen cosas en cara, como diciendo, existe esto, hizo lo otro, por aquí o por allí, ¿vale? Irreprochable. Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Si alguien le dice que como Abraham tenía varias mujeres, que como David tenía muchas, que como Salomón tenía muchas, etcétera, etcétera, pues le dice, mira, perdona, pero a mí me dice el apóstol Pablo que tiene que ser marido de una sola mujer. Y esto que hacían ellos antes eran costumbres
no de Dios, sino costumbres que venían de los caldeos y de gente que no conocía a Dios, ¿vale? Y Jesucristo nunca animó a nadie a que dejara a su mujer y se fuera con otra, o dejara a su marido y se fuera con otro, ¿vale? Da igual. Así que marido de una sola mujer, ¿vale? Que tenga hijos creyentes. Hermanos, esto está muy claro. Que tenga hijos creyentes. ¿Cómo puede llevar un ministerio, una iglesia, con hijos inconversos? ¿Usted me quiere decir a mí eso cómo se haría? Una pareja pastoral que los hijos son inconversos. Algo no va bien ahí, creo yo. Algo no va bien ahí. Los hijos tienen que ser de un mismo sentir que los padres. Y los padres tienen que enseñar a sus hijos desde pequeños a creer y a confiar en Dios. Y desde pequeñitos tienen que enseñarle la Biblia. Y tienen que enseñarle ética y moralidad. Y tienen que enseñarle lo que está bien y lo que está mal. Y diferenciar todas estas cosas. Lo que el Señor ofrece en su palabra. ¿Por qué? Para cuando fuere más mayor, anhele y desee lo mismo que sus padres anhelan y desean, que es amar y servir a Dios. Luego dice la palabra que tiene que ser marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, que no sean hijos rebeldes, como todos saben ya lo que significa rebelde, y disolución da a entender como que son personas que hacen lo que bien les parece, que van aquí, van allí, que no respetan a nadie, que hacen lo que bien le viene en gana, ¿vale? Eso es, digamos, un poco la disolución, ¿vale? Seguimos. El verso 7. Es necesario que el obispo o el anciano sea irreprochable, ¿vale? Hemos leído ya antes. Como administrador de Dios. Ahora, que no sea soberbio. Hermanos, no se puede tener un ministerio que sea soberbio, el cual no quiere hablar con nadie, siempre lleva la razón, porfía por todo, es orgulloso, orgullosa. No, al contrario, no puede ser soberbio. ¿Ustedes vieron en algún momento a Jesús que era soberbio? No, pues menos los ministerios. Que no sea iracundo, ¿vale? Una persona iracunda es una persona dejada, es una persona que va de aquí para allá, es una persona que no da buen testimonio, una persona que manipula, que dice verdades a medias o que dice medias mentiras, una persona que no te puedes fiar de ella, ¿no? Una persona iracunda, ¿vale? No dado al vino, cuidado con los ministerios, hermanos, lo dice la palabra, no dado al vino. Si puede ser evitar beber, mejor, hermanos, mejor no beber que beber, se lo digo así de claro, mejor no beber que beber, y si beben, que se tomen lo mínimo, ¿vale? Que sacien su necesidad de tomar un poco de alcohol, que la sacien, pero solamente eso, tomar lo mínimo, lo imprescindible, ¿vale? Porque no lo digo yo, lo dice la palabra, no dado al vino, ¿vale? El vino, la cerveza o lo que sea, ¿vale? No dado al vino. Bueno, no amigo de contiendas, no amigo de contienda, que no esté siempre discutiendo, peleando, porfiando, no amigo de contiendas. No codicioso de ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. Hay ministerios, hay ministros que codician ganancias deshonestas. Y para nada ese es el propósito de Dios, sino que somos hijos de luz y todo tiene que ser hecho mediante la luz de Cristo, ¿vale? Y no engañar ni manipular a nada ni a nadie. Y no tampoco engañar a la hora de la declaración de la renta, a la hora de cobrar algo que no tengamos por qué cobrarlo, o de demandar un cobro que no tengamos por qué demandarlo. Eso son ganancias deshonestas. Sino si tú
si en tu país o en tu ciudad, donde sea, se te exige que pague impuestos, hay que pagarlos, hermano. Hay que pagarlos. Porque también Dios ha creado los impuestos. Y también hace mucho bien en un país los impuestos. Amén. Muchas cosas que disfrutamos hay gracias a los impuestos. Bueno, seguimos. Debe ser hospedador. Todo el mundo lo entendemos, ¿verdad? Hospedador. Amante de lo bueno. Que ame las cosas buenas. Sobrio. Justo. Santo. Dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aún hay muchos obstinados habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? En este tiempo eran los judíos, se referían a ellos, tenían tanto celo por las cosas de Dios que era un celo que estaba equivocado, era un celo que no era correcto, ¿vale? Y ellos no entendían muchas cosas de la ley o lo entendían a su manera. Por eso aquí el apóstol le escribe a Tito, porque hay muchos obstinados, o sea, tercos, que hablan de sus vanidades y que engañan, sobre todo gente que son judíos, ¿vale? O eran judíos de aquel tiempo, ¿vale? Recuerden, no he enfatizado lo último para no seguir extendiéndome, pero no por eso no es menos importante que sea santo. Un ministerio tiene que ser santo, tiene que andar en santidad. Si no me he parado en esto es para no extenderme mucho, pero tiene que andar en santidad. No puede ser un pastor, una pareja pastora, un ministerio que no esté en santidad. Eso no tiene lógica, eso es imposible. Dueño de sí mismo o dueña de sí misma, ¿entienden? Que no es una persona veleta, que no se deje llevar por lo que le diga otro o por lo que le diga otra, sino que todo lo que haga, que lo medite conforme a la Biblia, que lo medite conforme diga la palabra. Amén. Y que sea retenedor de la palabra, o sea, que lo que lee la Biblia, que lo haga para él mismo, para ella misma, sino que sean hacedores de la palabra, no es ni más ni menos que eso, hacedores de la palabra, porque muchos ministerios predican una cosa pero luego hacen otra, y esa no es la iglesia verdadera. Lo que tú lees tienes que cumplir, y lo que cumples tienes que predicar. Amén. Y retenedor de la palabra, la enseñanza, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer, o sea, exhortar, aquí habla también la palabra exhortar, pero siempre con espíritu de enseñar. Cuando los pastores exhortan a algún miembro de la iglesia, no es para destruirlo, no es para ofenderlo, no es para que se sienta mal, es para que aprenda a no seguir por ahí, aprenda a no hacer las cosas así, aprenda a hacer las cosas bien, porque si las hace bien, entonces va a ser victorioso, victoriosa, y no lo hace con ánimo o por lo menos no debe de ser. Habrá ministerios que lo harán, pero no debe de ser ese el propósito. Cuando se exhorta, tiene que ser para edificar, ¿vale? Si el hermano o hermana está equivocado en esto, o equivocado en aquello, o deja de hacer esto, o deja de hacer aquello, o cuidado con esto y cuidado con aquello, ¿vale? Pero siempre para edificar a la persona y no para destruirla, ¿vale? Y convencer a los que contradicen. Pero convencer a aquellos que, por ejemplo, no creen en Dios, convencerlo o a través de la palabra, o del testimonio que demos, o de mediante otros hermanos, pero nunca discutiendo, nunca porfiando, ¿vale? La Biblia no se porfía, no se discute. Bien, vamos a ver de los últimos versículos ya. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Es un texto fácil. Apocalipsis 12, 12. Y vamos a ver ahí algo muy importante que la iglesia también tiene que conocer porque forma parte de la iglesia. Lamentablemente forma parte de la iglesia cada día. Apocalipsis capítulo 12 está en ella, versículo 12. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Amén.
Dice lo siguiente: por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir este pasaje bíblico? Quiere decir que, hermanos, hermanas, queridos, queridas, cuando pasen por tribulación, cuando pasen por momentos de debilidad, cuando pasen por momentos de enfado, cuando pasen por momentos de duda, cuando pasen por momentos de no querer seguir adelante, de querer tirar la toalla, etcétera, etcétera, que piensen una cosa, que lo dice Apocalipsis: ay de los que habitamos en la tierra, ay de los que habitamos en la tierra, porque el diablo, ustedes conocen al diablo, ¿verdad? Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, porque el diablo ha descendido a vosotros, ¿cómo? Con gran ira. Con gran ira. El diablo ha descendido a la tierra con gran ira. Y esto es verdad, ¿eh? Con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Luego, hermanos, cuando ustedes tengan problemas, no se enfaden con los pastores. Los pastores no tenemos la culpa de muchas cosas que le ocurren a ustedes. Los pastores estamos para ayudarles, para ministrarles, para asesorarles, ayudarles, pero no estamos para hacer la guerra con ustedes. Es el diablo, que el Señor lo reprenda, el que pone en ustedes que los pastores somos los malos, que los pastores somos los que nos metemos en muchas cosas, que los pastores somos los que llevamos y traemos, etcétera, etcétera. No es eso. Eso es el diablo el que quiere hacer ver eso. Habrá ministerios que lo hagan, no digo que no, pero como norma general, el diablo pondrá en ustedes enemistad entre la iglesia y la pareja pastoral o el cuerpo pastoral de ministerio, me da igual cómo se quiera llamar, pero es el diablo. ¿Por qué? Porque lo dice aquí: ay de los moradores de la tierra, ay porque el diablo ha descendido a vosotros, a los que habitamos en la tierra, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el poco tiempo que tiene, lo tiene que saber emplear bien, ¿vale? Pero vamos a leer también el verso 17 de ese mismo capítulo, que es el último verso de ese capítulo, que dice: entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Vale? El dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra lo que representan en este caso los hijos de Dios y los descendientes de los hijos de Dios. Y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Hemos visto otra vez aquí, hermanos, que no tienen ustedes pelea contra los ministerios, no, que somos igual que ustedes, exactamente igual, al contrario, más atacados que ustedes, porque al ser ministerios, dice el refrán eso: muerto pastor, se disuelve el rebaño. Y ellos atacan al ministerio, porque atacando a la cabeza, acaba con la iglesia. Por eso, hermanos, tengan que es una batalla espiritual. Se los he dicho, se los digo y se los recordaré, que estamos en una batalla espiritual hasta que venga el Señor por nosotros. Acuérdense de esto: batalla espiritual, y los espíritus no se ven con los ojos, pero se perciben, se sienten, se huelen, se saben que están ahí, pero no se ven, pero que estamos en una batalla espiritual, ¿vale? Así que también la verdadera iglesia mantendrá batallas espirituales, ¿verdad? Conflictos con Satanás. Peleará, ayunará y se fortalecerá. Y el último texto bíblico, Mateo 28, del 16 al 20, donde dice, Mateo 28, del 16 al 20, dice:
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKadosh, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son los últimos versículos de Mateo. Amén. Mateo 28, del 16 al 20. Hermanos, Él lo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero nos da lo que llamamos vulgarmente la gran comisión: ir y hacer discípulos. No dice ir y hacer creyentes. No, hermanos, no. Discípulos. Discípulos. No ir y hacer simpatizantes. No ir y hacer personas que estén bien. No. Hacer discípulos. ¿Y qué son los discípulos? Discípulos son seguidores del Maestro. Futuros maestros. Futuros pastores y ministerios. Y recuerden, la mies es mucha y los obreros son pocos, pero recordad que la mies ya está preparada para ser segada. Amén. Y que donde haya 2 o 3 congregados en el nombre de Yeshua, Él está ahí con ustedes y con todos nosotros. Amén. Bien, pues vamos a orar y despedimos. Señor, bendito sea tu nombre, tu gloria, tu gracia y tu misericordia. Vengo delante de ti, Señor, en esta hora, para recordar a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, todas y cada una de las cosas, Señor. Lo pongo delante de ti, Padre, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra y te doy toda la alabanza que tú mereces, Padre, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho, por lo que haces, por lo que vas a seguir haciendo, Maestro. Sigue tomando el control de todo, sigue tomando la autoridad de todo, Señor, porque en ti creemos y porque en ti confiamos, Señor. Padre, háblanos, llévanos en el hueco de tus manos. Queremos seguir aprendiendo de ti, de tu palabra y de tus enseñanzas, Señor. Todo lo pongo delante de ti. Háblale a tu iglesia, recuérdale, Señor, tu palabra, tu voluntad, todo aquello que tú dijiste, Padre. Señor, te doy las gracias y te pido y te ruego que tú seas, Señor, el que les hable a tus hijos en todo lugar del mundo, Señor. Bendito seas, gracias por todo, Señor. Lo creemos en ti, en tu nombre, por fe, que tú así lo harás. Gracias, Yeshua. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén y amén.